que me diga si... Ahí, listo. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Vamos a ir pidiendo a las compañeras que nos están viendo por streaming que vayan prendiendo sus cámaras, que la estamos mirando por acá. Bueno, bienvenidas a todas. Antes que nada, quiero agradecer a las autoridades del partido que nos posibilitaron hacer este encuentro en nuestra sede de acá de Paraná. Teniendo en cuenta el contexto de emergencia, no es fácil reunirnos y el espacio bastante acotado, así que le agradecemos a las chicas que están acá presentes, a las autoridades y a todas aquellas las compañeras que nos están mirando en vivo por redes sociales y por streaming. Antes que nada, quiero saludar y agradecer al compañero Cachito Schiavoni, que es un gran referente del peronismo entrerriano y que es el rector de este Instituto de Formación y Capacitación Política del PJ Entre Ríos. Le voy a pedir que nos dirija unas palabras y nos dé la bienvenida en esta jornada. No, sí, no, sí. No es porque sea bajito. ¿Eh? Sí, no, mira que Urquiza y todo han sido bajitos, todo. La única excepción fue Perón. No, la verdad que un gusto ver el partido tantas chicas. Veo que han organizado un tema importante, que ustedes siguen avanzando, como ha sido la historia, desde Evita en adelante, siempre fue así. Y bueno, agradecerles que estén, me parece muy bien la iniciativa. Nosotros como instituto no hemos participado mucho este año, porque con todos los problemas que hay, viajar, andar, no es fácil. Pero bueno, me han invitado un día que para nosotros los peronistas es un día muy especial. Hoy es el día de la Constitución de 1949. Una Constitución que fue un ejemplo, que como le hicieron los peronistas, lo primero que hizo la oligarquía fue derogarla por un decreto, poner en vigencia la vieja, y nosotros hemos seguido peleando por eso, ¿no es cierto? Y lamentablemente el peronismo siempre ha sido vilipendiado. Me dijeron que sea corto, pero no. Perón en el año 54 armó el ABC, nada menos que con Ibáñez en Chile y con Getúlio Vargas en Brasil. Getúlio Vargas fue ofendido tanto que terminó suicidándose siendo presidente en 1954. De esos tres movimientos más otro que había, han pasado años. El único que dura, el único que vive, el único que es gobierno, que gana elecciones en América, sigue siendo el peronismo. Algo debe haber tenido. Y la Constitución del 49, hecha por un entrerriano de Concordia, el compañero Sampay, que como toda buena persona no fue comprendido y fue perseguido, inclusive por el peronismo mismo, y murió joven, estuvo exiliado en Uruguay. Y para nosotros la Constitución del 49 es excepcional. Ha habido toda una política de ocultamiento, donde los principales responsables somos los dirigentes del peronismo. En esta casa puedo decirlo, no sé por qué los peronistas queremos agradarle tanto a la oligarquía y no agradarle a los nuestros. Es medio un problema de medio pelo, me parece, ¿viste? De medio pelo. Yo creo que lo cortés no quita lo valiente, pero hay cosas que son de convicciones. Así que
no sé cuánto me queda, pero quiero decir 2 o 3 cositas que me parecen fundamentales que no se tocan. Nosotros consagramos la Constitución del 49, la reelección indefinida del presidente, porque era una facultad que tiene el pueblo que vota. Lamentablemente nos enseñaron que no, que los yanquis tenían 2 periodos y nunca más. Y parece que debe copiarle a los yanquis. Pero era mentira, los yanquis nunca tuvieron en la Constitución 2 periodos y nunca más. La verdadera historia es que George Washington, fue el primer presidente, fue reelecto, y cuando le dijeron que siguiera, dijo, 2 periodos, está bien. Y durante siglos nadie violó esa norma no escrita. Hasta que en 1939, cuando estaba el presidente ya electo 2 veces y terminaba en el 40, se declaró la guerra mundial. Y por lo tanto, hubo que reelegirlo de vuelta al presidente y lo reeligieron 4 veces, hasta que se murió en el 44. Era Rubén, no me acuerdo cuál era Rubén. A partir de ahí, los yanquis dijeron, bueno, ahora sí hay que hacer la norma. Y se hizo la norma que a partir del año 51, en 1951, en Estados Unidos, 2 veces el periodo. Nosotros en ese ánimo que tenemos los dirigentes, de imitarle a los que se consideramos inteligentes y civilizados, hemos consagrado esas normas. Y la hicimos en Entre Ríos. Realmente es extraordinario. Tengo una testiga viva acá, no voy a decir quién, pero recuerdo que un día yo no podía ser constituyente porque era intendente y no se podía ser electo. Me encuentro con que Entre Ríos consagra 2 años gobernador y nunca más. Me parece una estupidez porque nadie llegó sabiendo y si aprendió algo, puede ser volver a ser electo. Y también habían dispuesto los constituyentes, lo digo porque es bueno para aprender, que gracias a Dios la gente madura antes y a los 25 años se podía ser intendente. Pero también ha establecido la norma de que a los 2 años, tampoco, pasados 2 periodos, tampoco podía ser de vuelta intendente. Hablé con una representante, que yo representé en la liga, y gracias a Dios logramos que los intendentes, dejando pasar un periodo, podían ser otro. Yo lo llevo a la medicina, muchachas, chicas. Nadie nació sabiendo. Yo tuve la desgracia, la suerte, que un hijo mío tuvo un tumor en la cabeza, me lo operó nada más que un médico que tenía 80 años, pero sabía de medicina del cerebro. No sé por qué ese gusto, vuelvo a repetir, de los peronistas, de querer agradarle a los contrarios. Cuando al contrario lo que tenemos que hacer es ser nosotros los que tenemos el orgullo, porque hemos gobernado, hemos dado el voto femenino, hemos formado sindicatos, hemos hecho de todo. Ustedes ahora han logrado encima la paridad de género. Entonces, me parece que hay que acostumbrarse a ser vanguardia y no tener vergüenza. ¿Estamos? Muchas gracias. Tenías un obsequio para darles. ¿O no? Tenías un obsequio para darles a cada una de ellas. Bien. Yo sabía que Tiene su librito. nosotros tenemos... los peronistas también hemos sido muy machistas cuando empezamos, pero Evita enseguida nos encarriló. Y al carajo. Y descubrimos con mucho tiempo, porque la historia la escriben los que vencen, y la ocultan los vencidos, lamentablemente. Nosotros tenemos un padre de la patria, pero yo hasta los 70 y pico no me enteré que tenía una madre de la patria. La madre de la patria es la capitana María Remedios del Valle, una negra que lo acompañó a Belgrano, que peleó con Belgrano, la única mujer que podía pelear, que murió pobre, y que ha sido reconocida. Y gracias a Dios he estado en varias reuniones de los afrodescendientes, y la verdad que son muchos acá. Entonces, hace 2 años, en el instituto, con un compañero del alma,
hijo de un fusilado de los basurales de los 5 que cayeron, Brión, Daniel Brión, escribió este libro, María de los Remedios de los Valles, Madre de la Patria Capitana. Le traje uno a cada uno de las 3 que organizaba, y les quiero comentar para que vean cómo es la intolerancia. Yo creo que hay que ser tolerantes hasta con los intolerantes. Claro que es un fenómeno, si no terminamos en guerra. Le aclaro que esa imagen fue puesta en una escuela en la provincia de Buenos Aires y al mes la rompieron. Hubo que hacerla de nuevo. Así que esas se las vean. La primera parte tiene mucho de lo que son los africanos, no tanto. Es la segunda parte más interesante. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Cacho. Bueno, como sabemos todas, todos y todes, esta semana fue muy importante para nosotras, además de celebrarse el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, Mujeres Trabajadoras. Me pareció oportuno empezar a discutir lo que es paridad de género en nuestra casa del partido. Me parece que la idea fue invitar a 3 referentes y compañeras que han llevado los más altos valores del peronismo en su territorio y de su experiencia, y por eso queríamos generar este ciclo de charlas para, desde el Instituto de Formación y Capacitación Política, empezar a trabajar herramientas de formación que entendemos que la militancia sin la formación no es buena, que la política sin formación no es buena y que la gestión sin ideas y sin formación no es buena. Entonces creemos necesario empezar a abrir estos espacios hoy desde la paridad de género y poder continuarlo con otros ciclos de charlas que hoy en la sociedad nos está demandando y nos está problematizando y que la gestión necesita empezar a trabajarlo. Bueno, voy a arrancar por Silvia Nené Moreno. Nació en San José de Feliciano, es afiliada del Partido Peronista de los 16 años, es profesora, fue intendenta de su ciudad en 2 periodos, 2011 y hasta el 2015, 2015 hasta el 2019. Presidenta departamental del Partido Peronista de Feliciano desde el 2016. Actualmente es diputada provincial por su departamento y vicepresidenta primera de la Honorable Cámara de Diputados gracias a la paridad de género. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, todas y todos. Los que están virtualmente también, un gusto que estén compartiendo este encuentro, agradecerle la invitación a Agustina, por supuesto también a nuestro gobernador, que es el presidente del Partido Justicialista, a Faustino, que siempre un gran compañero y que constantemente nos está pasando toda la información histórica de lo que representa nuestro partido. Un honor compartir con Laura, una querida compañera, amiga, y especialmente una gran mujer y una gran persona. Y Sigrid también hemos trabajado muchísimo en la construcción de políticas públicas en San José de Feliciano. Agradecerle siempre por tu predisposición, por estar siempre acompañando a las ciudades del interior. Quizás muchos me conocen, otras no, pero bueno, poder contar un poquito mi historia, de dónde vengo. A ver, mi primer, por qué soy peronista, mi participación y mi formación política, por supuesto que es de mi padre, que fue el fundador del Partido Justicialista en San José Feliciano, allá por 1949, 1950. Fue diputado provincial en el 1952, estuvo en la lista provincial. También hubo grandes mujeres que forjaron los cimientos de un peronismo fuerte en San José Feliciano. Hoy puedo destacar
a Dora Peletti de Conción, y también a un gran compañero que creyó en mí en su momento, y que éramos 8 compañeros que en el año 2002 empezamos a caminar creyendo en la fórmula de Néstor y de Cristina, que venían a recuperar los derechos que habíamos perdido. Y así fue que ese gran compañero, Osvaldo Viano, que fue también 2 veces intendente de San José Feliciano, yo fui funcionaria 8 años con él, pasé por varias partes de la municipalidad, empecé en la Subsecretaría de Desarrollo Social, estuve en la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Finanzas, estuve en la Secretaría de Obras Públicas. La verdad adquirí una gran experiencia, eso me ayudó para luego llegar a la Intendencia. Y la verdad, mujeres, no es fácil. Ustedes saben que para las mujeres no es fácil este camino. Tenemos muchas piedras por sortear, pero siempre tenemos la fortaleza de las mujeres que saltamos ese obstáculo y seguimos para adelante. Siempre he trabajado conduciendo y liderando partidariamente una ciudad del interior que tiene sus particularidades, como todo, pero siempre tenía un norte que era las personas, el derecho de las personas. Y siempre me fortalecí en los barrios y en su gente. Son ellos los que me cobijaron y son ellos con los cuales yo he trabajado. Por supuesto, te demandan constantemente, tenés que hacer una tarea constante y continua en políticas públicas y en lo partidario. En eso me aboqué y por supuesto que trabajé mucho y sigo trabajando mucho con las mujeres. Con ellas vamos trabajando y va surgiendo ideas y cuáles son esos derechos que han sido negados por tantos gobiernos y por tantos años y que hoy el peronismo que le ha dado esos derechos. Puedo citar algunos de los ejemplos y tengo mujeres que acá me han acompañado a que esas mujeres obtengan ese derecho que fue, por ejemplo, en la economía social, cuando, bueno, sabemos que San José Feliciano está ubicado en el norte, es una ciudad con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, no hay empresas, sino que hay que buscar herramientas, hay muchos empleados estatales, hay que buscar herramientas para poder contener y que generen recursos económicos propios para salir también de toda esa problemática de violencia que sufren institucional, violencia de género, violencia familiar. Y la verdad que he apostado a lo que es la economía social y en eso me ayudó mucho Laura, poner en valor a las emprendedoras, a las productoras, encontrarnos, debatir, saber qué es lo que nos estaba pasando a las mujeres y la verdad que le hemos revertido, que yo le contaba algunas anécdotas a Laura, le hemos revertido la calidad de vida a muchas mujeres a través de la política pública, así como también otro de mis compromisos que surgió, pero surgió también porque yo soy docente, he trabajado en en su momento escuela especial, hoy en escuela integradora, lo que pasan las mamás que tienen niños con discapacidad en Feliciano. Deambulaban de un lado a otro, no tenían recursos económicos, no habían donde podía hacer rehabilitación sus niños para que puedan tener una mejor calidad de vida y así fue que junto con la gran compañera que la verdad que fue un orgullo trabajar con ella y que ha dejado marcado también la historia de las ciudades y también de nuestro movimiento, es Flavia Mena, donde hoy hay un servicio de rehabilitación en San José Feliciano. Hay un servicio de rehabilitación donde lleva el nombre de ella, de Flavia Mena. Bueno, esas son algunas de
de las políticas públicas que hemos trabajado, pero yo siempre digo que todo lo que hoy me escribía una gran compañera y me decía, contá todo lo que vos hiciste, contá, porque siempre fue con perspectiva de género, siempre poniendo a la persona, pero también a la mujer en el centro. Y la verdad que cuando hicimos un encuentro en el año 2019, que fui invitada por Laura y por Sigrid, cuando vino Dora Barrancos y habló del feminismo, y yo decía, yo trabajaba en mi ciudad, trabajaba en los barrios, trabajaba en el ejido, llevándole dignidad, porque eso es el peronismo, chicas. El peronismo es llevar dignidad a la gente, estar junto con ellos. Y yo la verdad que no me sentía feminista, porque yo decía, yo soy peronista. Yo por eso digo, el peronismo va a ser feminista, porque el peronismo estamos trabajando al lado de lo que necesitan, al lado de las mujeres, que siempre son las mujeres en el momento que hay crisis, están las mujeres. Me acuerdo en el trueque, nosotros acompañábamos a las mujeres, a las mamás de nuestros alumnos y hacíamos cosas para que vayan al trueque en esos momentos difíciles. Siempre está la mujer adelante en cada problemática que hay. Entonces, yo cuando hablaba Dora Barranco decía feminismo, y yo digo, yo nunca me identifiqué, y yo digo, y sí, todo lo que realizamos, porque no sola lo realicé yo, lo realizó todo un equipo de funcionarios que me acompañaron, muchas mujeres me acompañaron, tenía 2 hombres nomás en mi equipo de funcionarios, los demás eran mujeres, pero mujeres con ganas de luchar, con ganas de seguir conquistando lo que aún todavía nos falta. Así que eso es lo que he trabajado en mi ciudad. Y también, como decía Agustina, presidir el Consejo Departamental Justicialista fue un gran desafío. Todavía soy presidenta del partido, pero siempre mi horizonte fue la unidad. La unidad y el fortalecimiento de las políticas que nos marca el movimiento peronista. Pero hoy debemos también replantearnos que tiene que tener perspectiva de género, no solamente tener mujeres que compartan una lista en lo que es el Consejo Departamental o en la presidencia, sino que vengan a defender la participación de la mujer y las políticas de las mujeres. Tenemos, como dice Cristina, instalar en el peronismo la matriz femenina en nuestra doctrina. Y en eso creo que lo vamos a lograr, y lo vamos a lograr entre todas. Seguir empoderándonos, que creo que ya estamos, pero seguir potenciándonos. O sea, en estos encuentros que son hermosos, estos encuentros, encontrarnos, charlar y decir qué es lo que nos pasa. Porque el Partido Peronista es el único partido, es el único movimiento, es un movimiento porque no es un partido, el movimiento justicialista es el único en la historia de nuestro país que vino a otorgarnos derecho y ampliación de derecho. Podemos hablar de todas las políticas que hemos conquistado con Perón y con Evita, lo que hemos conquistado con Néstor y con Cristina, que son los gobiernos más peronistas de la historia del movimiento peronista. Y hoy Alberto y Cristina, hoy más allá de que nos ha cruzado la pandemia, que se demoró las políticas públicas, pero tener por primera vez un ministerio de género, haber aprobado la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, y eso significa que solamente lo va a hacer un movimiento, el movimiento peronista. Por eso digo, nos debemos a nuestro movimiento. Los invito a trabajar, los invito a salir al diálogo, la herramienta fundamental de la
militancia, yo me considero ante todo una militante peronista, el diálogo, el territorio, no perdamos eso, porque la política, si lo usamos como una herramienta de transformación, lo vamos a usar, pero a través de diálogo y a través de estar cerca de la gente. Así que las invito a todos a seguir construyendo esta participación femenina que somos las mujeres, las que siempre estamos trabajando, las que llevamos las boletas, las que estamos coordinando el día de las elecciones, los fiscales, las comidas, los autos. Somos nosotras, las mujeres que estamos al frente, pero que también tenemos que estar unidas, porque unidas somos mucho más fuertes. Siempre somos, a mí me ha pasado siempre que la verdad que somos las mujeres son lo que constantemente somos, que estamos expuestas constantemente y constantemente sufrimos violencia de género. Constantemente, ya sea política, ya sea a través de los medios. Pero yo puedo decir algo. Ante cada ataque que me han hecho a mí, en todo, hasta en mi vida particular, en mi familia, en el ámbito laboral, pero yo cada vez que tuve un ataque, tuve la fortaleza de tener mujeres que siempre estuvieron al lado mío, mujeres que tienen convicciones y que saben que están movilizando, que no quieren que las mujeres sigamos avanzando, porque estamos moviendo la pirámide del patriarcado. Por eso, mujeres, tenemos que seguir luchando por lo que nos queda. Nos queda un camino todavía largo y difícil, pero estoy segura que a través de nuestro movimiento, que es popular, que es nacional, que es democrático y será feminista, vamos a lograr a tener un país, una provincia mejor para todos y con más igualdad, con más equidad, con más justicia social y, por supuesto, agradecer el compromiso de nuestro gobernador y junto a Laura, que lideró la red de igualdad, que hoy tengamos la ley integral de paridad, que esto nos ayuda muchísimo a todos los departamentos de la provincia de Entre Ríos para que podamos seguir trabajando y seguir fortaleciéndonos, porque es una ley realmente de vanguardia, porque no solamente un grupo de mujeres, ya sea todas las diputadas o todas las senadoras, nos dijimos vamos a sentarnos, no. La estrategia de Laura fue invitar a todos los sectores para que sumen y en esa ley están todas las voces. Así que eso es lo que yo le quiero transmitir. Alcemos la bandera, vamos a seguir encontrándonos cada uno en nuestro territorio, fortalecernos, que no nos dividan. Nosotros siempre, nuestra fortaleza es escucharnos, estar cerca, saber lo que nos falta, saber lo que hicimos, pero seguir entre todas y todos juntos por un movimiento peronista que siempre va a ir en pos de mejorar la vida de todos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Nené. Para nosotros la experiencia es importante y más para las jóvenes que, bueno, estamos formándonos en esto de la formación política. Así que muchas gracias. Bueno, ahora le toca a Sigrid Kunat. Ella nació en Crespo, es abogada, entre el 2013 y 2019 fue senadora de la Nación, fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución entrerriana en el año 2008, es apoderada legal del Partido Justicialista de Entre Ríos desde el 2003, es también congresal provincial y nacional del PJ. Ha tenido una destacada tarea legislativa en lo que hace en la perspectiva de género, la prevención y erradicación a las violencias y a la lucha de los derechos de las mujeres, la no discriminación y la igualdad. Es autora de la Ley 27.206 de respeto a los tiempos de las víctimas sobre la aplicación de la prescripción de los casos de abuso sexual infantil y trata. Bueno, quiero aclarar, es largo el currículum. Es muy largo, pero
Gracias, me resulta raro hablar así con este micrófono, pero bueno, ya me voy a acostumbrar. En primer lugar, agradecer la invitación, Agustina, agradecerte, Cacho, por tus palabras de bienvenida y por el espacio a través del instituto. Qué decir, es una alegría estar acá, en esta casa, nuestra casa. Un placer también acompañando a Laurita y a Nené, la verdad es que es un honor. Y ver las caras de todas ustedes, las que están acá, un poquito más allá, y las que están a través de las cámaras conectadas, porque se siente esta amorosidad que creo que llegó para quedarse. Cuando Laura pensó en la Red para la Igualdad, yo digo, esta red que se pensó y llegó para quedarse, empezó a fluir esta energía entre nosotras de acompañarnos, de estar todas en las actividades de las otras, de acompañarnos amorosamente, y un poco esto también que me copio de Laura, cambiamos algunas modalidades que tenían que ver también con la relación entre nosotras, las mujeres. Entonces, entender esto también, que cuando una llega, abre una puerta, esto también significa una plataforma para todas nosotras. Pensaba también en este contexto de la Semana de la Mujer Trabajadora, donde nos venimos encontrando en distintas acciones, actividades, acciones en territorio, homenajes, conmemoraciones, y donde también parece que circula como una energía que, digo, es necesario encauzar también para renovar el compromiso, porque parece que en esta semana o en este mes aparece un cúmulo de temas que en verdad son los temas de la agenda que se vienen dando a lo largo del año, pero que en definitiva tienen como su momento de mayor visibilidad ahora. Entonces digo, aprovechemos también esta energía tan valiosa, este encontrarnos para renovar nuestros compromisos, para trabajar la temática, para profundizar todas las acciones que se vienen haciendo desde cada uno de los estamentos, tanto del Estado como de las organizaciones, porque me parece que de esto se trata, entender qué pasa en esta efemérides de marzo, ¿no? Pensaba también en esta agenda de género que a nosotros nos gusta decir que es esta búsqueda por el reconocimiento, la profundización, el enraizamiento de los derechos de las mujeres, de las diversidades, y pensar también en esta posibilidad de acceder al goce de los derechos en un plano de igualdad, sin limitaciones, sin discriminaciones. Y esto que parece una cuestión tan sencilla, tan básica, en la práctica bien sabemos que es totalmente dificultoso esto de lo que hablamos. Entonces, la importancia de sostener esta agenda de género dentro de las agendas públicas. Y yo también digo que en los últimos años han pasado un cúmulo de cuestiones que también tienen que ver en nuestra historia reciente con el cúmulo de leyes de reconocimiento de derechos que se dieron en la década ganada, las que nosotros decimos 26.000 y algo, que vinieron a plasmar en términos legislativos todo un gran reconocimiento de derechos, que de esto se trata, reconocerlos legislativamente para que sean operativos, claramente. Y a esta década ganada también, si pensamos movimientos como el Ni Una Menos a partir del 2015, si pensamos también en los movimientos feministas, en las peronistas feministas que nos precedieron, en estas mujeres que se animaron muchísimo antes que nosotras a hablar de estos temas, a hablarlos con profundidad. Y acá no quiero olvidarme de mencionar a nuestra queridísima Emilce Prost, que precisamente fue una de aquellas que marcaba esta agenda con tanto entusiasmo. Y estas cuestiones que han ido marcando, la discusión también que planteaba Nené, la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo en el 2018, finalmente en el año pasado, donde se da la sanción, han sido cuestiones, la sanción de la ley Micaela y la adhesión de las distintas provincias, la creación de un ministerio en el orden nacional, la creación de una secretaría en la provincia, una fórmula con paridad en el orden nacional y una fórmula con paridad en el orden provincial, la paridad en el gabinete provincial. Digo,
hay un montón de cuestiones que tienen que ver con hechos que son absolutamente trascendentales y que tienen un alto contenido simbólico también. Esto da cuenta de algunas de las cuestiones que podemos marcar como relevantes de esta agenda de género. La perspectiva de género entonces aparece como una herramienta formidable también para la transformación de la realidad, esto que también traía Nene, cómo desde esta mirada se puede transformar esta realidad que nos duele. Quería hacer una breve referencia a las medidas de acción positiva, como para poner en contexto de qué se trata esta ley de paridad. Es una medida de discriminación positiva, como otras normas que ha habido, que en el caso de la ley recientemente aprobada, el marco legal está dado en la Constitución del 2008, que prevé precisamente la posibilidad de que haya medidas de acción positiva en este sentido. Y pensar por qué han sido necesarias estas acciones o por qué se han dado estas acciones. Y pensemos que en 1912 se dicta la ley Sáenz-Peña, esta que en su título dice que es del voto secreto universal y obligatorio. En realidad era para un universo masculino porque el padrón estaba conformado por quienes estaban empadronados para hacer el servicio militar. Es decir, no había una prohibición para que las mujeres emitieran el sufragio ni para que se postularan, pero tampoco había condiciones dadas para que esto sucediera. Recién en 1947... Y en el medio también quiero ser honesta reconociendo a movimientos como de las sufragistas y a las distintas vertientes del feminismo que se dieron dentro de otros partidos políticos hasta que se da dentro del seno del movimiento justicialista y claramente con la sanción de la ley 13.010, esta ley del voto femenino, en 1947, donde evita mediante aparece el reconocimiento del derecho de las mujeres en un plano de igualdad con el de los varones. Entonces me parece muy interesante pensar en nuestra historia reciente y tal vez un poco más allá y ver cómo ha sido necesario modificar nuestra legislación. Y también si vemos aquellos debates en el 1947 que planteaban cosas que obviamente las leemos hoy, algunos argumentos biologicistas que tenían que ver con que la mujer debía dedicarse a determinadas cuestiones y no a maternar, a estar en las tareas de la casa, y que si de repente tenía estas otras obligaciones iba a abandonar las cuestiones que tenía para hacer en la casa. Bueno, estos argumentos de 1947, que por suerte no prosperaron porque se sancionó la ley, digo, en algunos casos por ahí vemos cómo de alguna manera han quedado enraizados en ciertos sectores, ¿no? Las resistencias del patriarcado en distintos momentos de nuestra historia. Después de esta sanción de la ley, pensamos, está el reconocimiento. ¿Qué pasa con la participación? Primera vez que se aplica, más del 90% de las mujeres empadronadas van a votar y resultan también electas senadoras y diputadas. Y esto me parece maravilloso también pensando en cómo el peronismo ha asignado muchos de la mayoría de estas cuestiones que vamos a compartir hoy. Pero digo, el mandato de Eva en aquel entonces, que ella dice cuántas somos y dónde estamos. Cuando manda a trabajar a sus delegadas, esto me parece fantástico porque digo también, era esta vocación de encontrarnos, saber quiénes éramos, mirarnos, y bueno, de esto se trata. Me parece que esto tiene una carga para nosotros totalmente intensa. Después pasan los años y claramente otro de los parámetros para medir qué pasa con la participación política es precisamente esto, qué representatividad tienen las mujeres, por ejemplo, en el Congreso de la Nación. 1991, ley de cupo, 30% de participación. ¿Qué pasaba antes? Solamente un 5%. Entonces aparece esta medida, que también es una medida de discriminación positiva, estableciendo un cupo o cuota. ¿Cuáles son los argumentos que escuchamos las mujeres y que volvimos a escuchar en otros momentos? Si tenés idoneidad vas a llegar igual, si sos inteligente vas a llegar igual, hacé un partido político, armá una organización. Digo, todas estas cosas que a fuerza de escucharlas tantas veces de algún modo también nos fueron condicionando en esto. Entonces, pensando también en cómo era necesario mover, porque este cupo pasa a ser un techo, este piso mínimo pasa a ser un techo.
vuelve a darse esta discusión en el orden legislativo nacional y es así que en el 2017 aparece la Ley de Paridad en el orden nacional para los cargos electivos nacionales. En la provincia, año 2007, modificación de la Ley Orgánica de Municipios, paridad en los consejos deliberantes. También con una cuestión muy novedosa, hemos escuchado a compañeras que también contaban con esta novedad de aplicación de aquella ley, que había pocas mujeres, porque claro, en realidad era una norma nueva a la cual había que acostumbrarse. Y hoy esto está totalmente naturalizado, más allá de que exista una ley, pero la incidencia de las mujeres en la composición de los consejos deliberantes claramente modifica las agendas. De esto se trata también, de los temas que traen, de los temas que se ocupan los consejos deliberantes. 2008, modificación de la Constitución, nuestro artículo 17, que bueno, trae esto que decíamos, que le da el fundamento a esta ley de paridad integral. Y también otras cuestiones que tienen que ver con la protección de las mujeres frente a las situaciones de violencia, que es otra de las cuestiones que estamos trabajando conjuntamente con nuestra vicegobernadora y que también le dan sustento. Este artículo 17 nos da sustento a un montón de estas cuestiones que se están desandando en esta agenda. Este artículo del 2008 es el que le da el fundamento para poder plantear qué pasa con esta participación igualitaria, con esta paridad integral, y allí es donde viene la discusión por esta ley de paridad integral, que la verdad también resultó un proceso inédito en cuanto a cómo se fue gestando desde la convocatoria de Laura, la convocatoria de la vicegobernadora a través de la Red para la Igualdad, a empezar a hablar del tema y también entender que no estábamos hablando solamente de más cargos en las listas, estamos hablando de eso, pero no exclusivamente de esto, porque si no, la ley hubiera sido otra, hubiera sido una ley mucho más corta o escueta y no hubiera sido una ley de paridad integral, porque también uno de los desafíos que encontró la discusión de esta ley con el compromiso férreo de las legisladoras, diputadas, senadoras, trabajando con sus compañeras de las otras fuerzas políticas para conseguir los consensos y obviamente el acompañamiento casi unánime de los varones, pero también pensar en esto, en cómo se fue gestando a través de las distintas participaciones de la convocatoria a un espacio multisectorial, multipartidario, y allí se gestó esta ley. Entonces me parece que la validez que trae, más allá de ser una ley de vanguardia, de ser una ley que aborda y avanza en otros temas que en otras leyes de otras provincias no encontramos, el valor intrínseco me parece que también tiene que ver con esta legitimidad de origen que tuvo la construcción de esta ley. Pensaba también en esto, en las medidas de acción positiva, en cómo también pensamos en secuencia desde el peronismo, cómo distintos hitos han tenido que ver claramente con estas transformaciones que vienen de la mano de nuestro movimiento, y cómo estas leyes que aparecen con estas resistencias, que por ahí nos sorprenden por la virulencia, pero en realidad no nos sorprenden por el contenido, porque forman parte de esto. Cuando hay muchos avances también hay muchas resistencias, entonces por ahí también hay un recrudecimiento de las violencias y bueno, ahí es donde también me parece que hay que estar de manera creativa y certera pensando en cómo nos preparamos para esto. Creo que la verdadera posibilidad que nosotras tenemos, quienes estamos acá, acompañándonos, formando parte de un entramado, de una red que llegó para quedarse, tenemos esta posibilidad enorme que es profundizar este presente, esta agenda de política pública que sostiene nuestro gobierno, que sostiene la gestión, que sostiene el peronismo y que tiene la mirada allí donde las personas están sufriendo, la están pasando mal, donde todavía hay vulneración de derechos. Entonces me parece que si bien estamos en un presente donde la violencia nos golpea, las situaciones de violencia de género, la cantidad de femicidios, las cantidades de situaciones que cotidianamente nos acuden y nos interpelan a ser mejores en lo que nos toca a cada uno, en cada uno de los lugares donde estamos circunstancialmente desempeñando nuestras tareas,
cómo también podemos aprovechar este presente de instalación y profundización de agenda y de estos lazos que se van consolidando para poder efectivamente transformar aún más esta realidad, y pensando que no hablamos solamente de más espacios en los cargos partidarios, más espacios en las listas selectivas, sino que también estamos hablando de cómo desde la vida institucional, la vida política, esto también rebalsa y se transmite a las demás situaciones de la vida de la sociedad civil. Me parece que ahí también es donde las mujeres de la política tenemos muchísimo para mostrar y para compartir. Y también quiero terminar con algo que decía Nené, que ya lo ha contado en otras oportunidades y se lo ha contado a Dora Barrancos, esto de reconocernos, de pensar que nosotras no sabíamos que respondíamos a tal o cual rótulo de feminismo o no feminismo. Digo, uno también se reconoce en esos espacios, en cómo ha podido deconstruirse, en cómo también ha podido transformar estas miradas, y también pensarnos desde mujeres de la política en cómo también ha sido nuestro camino, nuestro transitar para poder ayudar a las compañeras. Esto de pensar cómo también algunas situaciones que para nosotras han sido dificultosas o han sido dolorosas, o de repente no nos dábamos cuenta de que nos estaban ninguneando porque lo teníamos tan internalizado que en realidad cuando hablábamos nosotros parecía que volaba una mosca. Pero digo, estas experiencias también son valiosas para pensar. Tenemos el andamiaje legal, tenemos las posibilidades, tenemos esta red maravillosa. Entonces también aprovechemos este presente, yo digo que es un presente auspicioso para profundizar esta agenda de género y que tenga que trascienda, que la herramienta partidaria, que la herramienta político-partidaria sea un instrumento para trascender y para tener incidencia en todos los demás ámbitos de nuestra vida. Muchas gracias a todas. Bueno, ahora es el turno de Laura Estrata. Nació en Victoria, es licenciada en Comunicación Social, fue diputada provincial entre el 2011 y 2015. Entre 2015 y 2019 fue ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, actualmente es nuestra primera vicegobernadora y es presidenta de la departamental de Victoria. ¿Se escucha? También estoy incómoda con este micrófono. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Agustina, por generar el espacio. Gracias, Cacho, porque desde el Instituto de Formación seguís militando algo tan esencial como es seguir profundizando el conocimiento sobre nuestras raíces, porque necesitamos conocer nuestras raíces para caminar hacia adelante. Gracias a todas las compañeras que hoy nos acompañan aquí en forma presencial, por también las bondades de la tecnología. La verdad es que estar en el PJ, en nuestra casa, que forma parte de nuestro ADN y de nuestra identidad, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es para celebrar, porque tiene que ver con que también hemos seguido avanzando en la ampliación de derechos y de conquistas sociales. Y mientras escuchaba a Nené y escuchaba a Sigrid y miraba a cada una de ustedes, pensaba en esto de la fortaleza de lo colectivo y cómo el peronismo pudo apropiarse siempre de esas luchas y convertirlas en un proyecto político para cambiar vidas, para transformar vidas y para mejorar el país. Hubo muchas mujeres, muchas feministas, muchas sufragistas antes que Eva, pero fue Eva y el peronismo quienes convirtieron en un proyecto político la posibilidad de votar y de participar. Y de alguna manera también fueron Néstor y Cristina quienes decidieron trabajar en un proyecto de país para ampliar derechos y conquistas sociales, y podríamos enumerar leyes de acción positiva, como dice Sigrid, que tienen que ver con esta mirada de ampliar derechos y conquistas sociales.
Y un poco más acá pensaba en cómo, en este contexto que nos toca a cada una de nosotras atravesar, en un contexto de pandemia que nos interpela a las instituciones, a las personas, a nuestros vínculos, logramos poner en agenda, además de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro compromiso, en la pandemia pudimos poner en agenda un tema que nosotros considerábamos que era vital, que era el tema de la paridad en la provincia de Entre Ríos, porque estábamos entre las provincias más retrasadas en el orden nacional, sin una legislación que pudiera reflejar justamente todas esas luchas y todos estos caminos transitados. Por eso cuando comenzamos a pensar en la Red para la Igualdad, empezamos a pensar en corregir las desigualdades que vivíamos las mujeres de la política, ¿no? Empezamos a decir, bueno, ¿por qué no? Empezamos a trabajar en las mesas de trabajo y logramos consensuar una ley de paridad que nos permita una mayor representación política. Y cuando empezamos a juntarnos y a escucharnos, empezamos a sentir que no bastaba con debatir y revertir las desigualdades en el ámbito de la política, porque había una necesidad de trabajar la paridad también en la sociedad civil, de revertir las desigualdades de género en la sociedad. Porque también pensaba que también eso está en nuestro ADN, en el ADN del peronismo, en revertir las desigualdades, en este caso las desigualdades de género. Y empezamos a trabajar en la Red este proyecto de paridad integral que lógicamente patea el tablero y no solamente plantea la paridad de los cargos electivos, en las cámaras de diputados, de senadores, sino que también desde el 2023 en adelante va a haber una mujer en el Ejecutivo Municipal, va a haber una mujer en el Ejecutivo Provincial, va a haber paridad de género en los ejecutivos provinciales y municipales, va a haber paridad en el Poder Judicial y va a haber también paridad en las organizaciones, en las instituciones de la sociedad civil, donde las mujeres también necesitaban ser escuchadas y ser representadas por una ley. Pero la fortaleza que tuvo, que algo dijo Sigrid y algo dijo Nene también, la fortaleza que tuvo esta ley no solo es el impacto que tiene en términos políticos, culturales, sociales, sino sobre todo el modo multipartidario y multisectorial en que se gestó el proyecto. Yo lo decía cuando sancionamos la ley, que ahí estaba la mayor fortaleza, en haber generado un espacio de escucha, de reflexión, de intercambio, pero sobre todo de acción que nos permitiera construir esa ley. Y también decía que las leyes son hijas de un tiempo histórico, de un contexto que nos interpelaba a nosotros a sancionar, a ir por más, a no bajar los brazos, a hacernos lugar a costa de una ley, estas medidas de acción positiva, a poder hacer carne lo que las constituyentes debatieron aquel 2008 y lo plasmaron en la Constitución. Hoy 3 de ellas están aquí porque fue también una reforma de vanguardia que nos mandaba a legislar sobre la paridad integral y a legislar también sobre las violencias. Ya en el 2008 los y las constituyentes estaban marcando ese camino que asumimos hace pocos meses atrás. Y también decía que las leyes también tienen que ver con las luchas preexistentes. Por eso es el reconocimiento a todas las mujeres que antes que nosotras hicieron camino para que llegáramos hasta acá. Y también decía que necesitábamos definiciones políticas para avanzar en las leyes. Por eso me pareció importante destacar la apertura que tuvo el gobernador de la provincia, no solamente para poder acompañarnos en la presentación de la ley, él ya había presentado un proyecto anterior que no había tenido suerte en la legislatura, sino que nos acompañó a militar la ley, ¿no? Y en esa militancia de la ley logramos una sanción que es de vanguardia en el país y que tiene que ver con ese reconocimiento porque muchas pelearon, pero que nosotros también logramos.
Y en esa legislación, en ese proceso virtuoso que logramos hacer, de entender que en soledad no logramos nada, que lo colectivo tiene una fuerza y una prepotencia que nos permite transformar y reparar, el darnos cuenta, como decía Nancy en el marco del debate, que porque una llegaba, no todos llegaban, y entender que sí es verdad que cuando una puerta se abre tenemos que abrir puertas y que muchas veces necesitamos generar leyes para que eso suceda. Y planteamos también la paridad de los partidos políticos. Esto es muy importante porque si queremos lograr la paridad también en los cargos electivos, si queremos formar parte de los debates y las discusiones, necesitamos la paridad en los partidos políticos. Por eso también tenemos la definición del gobernador de hacer carne esta ley de paridad integral en la conformación también de nuestras listas partidarias. Creo que ahí también tenemos que empezar a militar desde las bases, desde nuestra identidad, desde la construcción de nuestros lugares ahí, en nuestras casas. Recién me decía Agustina que somos solo 3 mujeres las que presidimos consejos departamentales y hay una escasa participación de las mujeres en los consejos departamentales. Entonces también tenemos el enorme desafío no solamente en pensar en las listas legislativas, en pensar en los cargos ejecutivos, sino también en pensar a sembrar en los cargos partidarios. Hace algunos días atrás, en un encuentro con mujeres jóvenes de la provincia, una compañera de Colón decía esto, ¿no? Abrimos el partido, nos animamos, interpelamos a los hombres a que vinieran y desde allí queremos empezar a construir otro camino que tenga que ver con mayor niveles de participación. Porque en definitiva se trata de fortalecer la democracia, no solamente la democracia partidaria, ¿no? Porque las democracias paritarias son democracias con más pluralidad de voces, con más diversidad de voces, con más participación de las mujeres y las diversidades en lugares estratégicos y de decisión, y porque incorporar la perspectiva de género que escuché, que lo puso muy en relieve Nené y de alguna manera así, es incorporar la perspectiva en derechos humanos. Tiene que ver con reconocernos, con reconocernos y poder avanzar en medidas que sean integrales, en decisiones que sean integrales, en políticas públicas que sean integrales, dejar de pensar las cuestiones de género solo para mujeres y por mujeres, para pensarlas interministerialmente, intersectorialmente, integralmente. La perspectiva de género tiene que estar presente en todos los ámbitos, no solamente de la gestión, sino de la vida, por eso la paridad integral. Hace pocos días atrás, en una reunión, estábamos viendo de qué manera incorporábamos algunas mujeres en los ámbitos de la construcción y pensaba también en el sindicato que representa, que es la UOCRA, donde son todos hombres, ¿no? Entonces, pensar en esto también de los espacios que tenemos que ir ganando, respetando a los hombres, pero también ganando un espacio que necesitamos tener para poder representar a otras. La paridad se trata de generar condiciones de igualdad, de generar un piso desde donde caminar que sea parejo. Cuando uno escucha por ahí hablar esto de la meritocracia, de demostrar, digo, podemos evaluar el mérito si tenemos una misma condición desde donde andar. Si no tenemos una misma condición desde donde andar, nunca vamos a poder merituar. Digo, y la meritocracia siempre ha sido un monopolio de esas clases que no comprenden lo que desde el peronismo sentimos y hacemos. Por eso me parece que la paridad hay que hacer la carne en cada rincón del territorio, hay que hacer la carne
ejercicio que hagamos en los partidos políticos, pero sobre todo tenemos que recorrer los territorios. Nosotros ayer estuvimos en Federación, recién la vi a Corina por ahí que estaba conectada, y comenzamos a dar esos debates en el territorio, con las mujeres de los clubes, con las mujeres de las cooperativas, con las mujeres de las organizaciones feministas, con las mujeres que de alguna manera están en instituciones que agarraron porque no había otros y cuando se dan cuenta están trabajando rodeada de hombres porque otras mujeres no se animan, pero están detrás. Entonces me parece que tenemos que hacer un ejercicio que sea generoso, que sea amplio, que sea solidario, pero que sea de reconocernos, como el ejercicio que hicimos en la red. Yo siempre digo que uno para arrogarse ser la voz, primero tiene que poder escuchar, pero sobre todo poder generar los ámbitos de escucha. Y la red sirvió como un ámbito de escucha, como un ámbito de reflexión, como un ámbito de acción, como un ámbito que nos permitió a las mujeres entender que no competíamos y que no era a los codazos, sino que era solidariamente y colectivamente que íbamos a lograr las conquistas que estaban pendientes. El lema para esta Semana Internacional de la Mujer en la provincia de Entre Ríos tiene que ver con que nadie nos diga lo que tenemos que ser. Y me parece que es bueno traerlo al PJ, reivindicando a Eva y a Cristina, que justamente fueron mujeres a las que nadie les dijo lo que tenían que hacer e hicieron y transformaron desde el lugar que ocuparon. Y el lema del ámbito nacional es: nosotras movemos el mundo y lo transformamos. Y creo que tiene que ver con este movimiento permanente que estamos haciendo para poder transformar, para poder hacernos escuchar, para poder seguir mostrando y para poder seguir demostrando que la política repara, transforma, mejora, pero con las mujeres y las diversidades adentro. Mejora cuando somos plurales, cuando somos colectivas y cuando no repetimos lo que no nos gusta. Creo que si hay algo también que aprendimos en este recorrido es que los modos de construcción horizontales, que los modos de construcción más abiertos nos han servido para dar batalla, pero sobre todo para ganar esas batallas. La vicegobernadora de Santa Fe, con la que dialoga mucho, cuando yo estaba muy entusiasmada con la ley de paridad, me decía: Laura, vos vas a ir por todo, pero van a sacar la ley que puedan. Bueno, muchachas, nosotros fuimos por todo y sacamos todo. La ley de paridad integral es el reflejo de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones, de nuestras luchas, de las luchas de antes, y lo logramos juntas, eso es. Esa me parece que es la mayor fortaleza. Y militarlas juntas también es nuestro deber. Nadie lo va a hacer por nosotras. Como necesitamos el cupo para poder participar, la miro a Vanessa y pensaba en la experiencia del 2011 que nos tocó a nosotros Rosario. Se produjo una vacante, le tocaba entrar a una mujer, la siguiente era una mujer, Adela Esparza, y terminó entrando un hombre. Y gracias a la ley de paridad integral y la cláusula transitoria, cuando se produjo una nueva vacancia, entró una compañera. Porque necesitamos más compañeras en la Cámara de Diputados también. Porque tenemos la misma cantidad de compañeras que en la primera elección en que pudimos participar. Fíjense si no necesitamos leyes de paridad integral. Por eso celebro que sea nuestra casa, la del Partido Justicialista, la de este movimiento que nos abraza a cada una, pero que desde este lugar también donde crecimos, yo te escuchaba, Nené, yo
crecí en las unidades básicas y creo que aprendí a cantar la marcha peronista antes que el himno, es poder, y me emociona que esté Cacho acá, porque también forma parte de un pedazo también de mi historia, es que también, compañeras, salgamos desde acá a militar con otras mujeres, con otras compañeras, de otros espacios políticos, de otros sectores, porque necesitamos construir igualdad y lo tenemos que hacer desde nuestra identidad, desde nuestra fortaleza, pero con todas. Así que tenemos una enorme e inmensa tarea. Es con todas ustedes que logramos estas leyes y es con todas ustedes que vamos a construir una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad con más justicia social, una sociedad con perspectiva de género en las decisiones y en las políticas públicas y compartiendo con los hombres, pero nunca debajo ni detrás, sino a su lado. Muchas gracias. Bueno, antes de finalizar este encuentro, le vamos a dar la palabra a Manu, que está conectada desde Gualeguaychú. No sé si Manu estás por acá. Acá estoy. Buenas tardes, Manu. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Hola compañeras, hola compañeros, hola compañeros, ¿cómo les va? Muy buenas noches. La verdad que es muy emocionante escuchar a estas tres mujeres y ver tanta mujer conectada y sobre todo visibilizar esta lucha que justamente, como decía Laura, apunta a revertir las desigualdades, ¿no? Para mí creo que el hecho de la sanción de la ley integral también marca como mujer trans un antes y un después en cuanto a que toma el género según lo determina la ley de identidad de género. Y eso es muy importante porque históricamente las personas trans, las personas de la diversidad hemos sufrido un montón de invisibilización en muchos espacios y también hemos sufrido muchísimo el desprecio y negativas hacia ser por el solo hecho de ser. Estoy orgullosa de formar parte del PJ, estoy orgullosa de que mis compañeros y compañeras me hayan abierto un espacio para también mostrar una política transfeminista. En la historia ha habido mucha mujer trans que ha hecho mucha política, lo van a ver quienes Jan, Claudia Draco, que han luchado también, y que también para ellas creo que sería un orgullo estar en conocimiento, al menos en aquellas que no están de esta ley de paridad que es de avanzada, y que siempre fue el PJ quien amplió derechos y logró conquistas sociales. No fue menor que fue de la mano de Néstor y de Cristina que tuvimos el matrimonio igualitario, la sanción de la ley de identidad de género, que fue una ley que de verdad transformó la vida de un montón de compañeras y de compañeros. Y eso no es menor, y eso hay que llevarlo bien en alto, porque con orgullo el PJ puede decir que amplió derechos y que reconoció a ciudadanos y a ciudadanas. Así que desde ese lugar yo estoy muy emocionada. Me encanta que esté expuesta la ley de identidad de género también en esta ley, que amplía y que también busca que las identidades y las disidencias ocupemos espacios. Y no es menor que en mi gestión, en la gestión en la que yo estoy, de la mano de Martín Piallo en Gualeguaychú, también hayamos tenido por primera vez en la historia una mujer viceintendenta tan compañera como lo es Lorena Rosso Garay. Y que no es menor que hayan pasado 200 años para que Entre Ríos tuviera una vicegobernadora tan maravillosa como lo es Laura, que puede simplificar y poner en palabras la lucha de las mujeres y de los colectivos disidentes. Así que muchísimas gracias por eso. Me robé ese tiempo para reconocerlo, porque las acciones positivas y transformadoras siempre hay que nombrarlas. Y mi pregunta, o tengo una pregunta para la señora Nené, que conozco por un amigo, Aldo Miño Villada, que siempre me hablaba de ella, y creo que mi pregunta va desde qué tipo, clase de acompañamiento espera o necesita una mujer que llegue a ser referente territorial. Muchísimas gracias, compañeras, celebro el espacio. Hola Manu, la verdad que sí te he escuchado nombrar
también mucho por Mariana, que siempre menciona de tu gran trabajo que estás haciendo en Gualeguaychú. Y la verdad que una mujer siempre espera en su territorio ser acompañada por todos y todas, pero es como hoy dije y manifesté, es para las mujeres mucho más difícil. Tenemos que hacer el doble esfuerzo para lograr, para lograr los objetivos propuestos, pero como vuelvo a recalcar, yo en los momentos que me sentía sola, que me sentía atosigada también por la persecución, ya sea mediática, política, siempre estuvo a mi lado, bueno, mi familia, por supuesto, sin la familia uno no puede estar en estos lugares, el apoyo constante de ellos, pero también grandes mujeres que siempre me dieron fuerza, un abrazo, palabras de aliento, de esperanza, de continuar, y así fue, constantemente encontrarnos, estar en diálogo y, grandes mujeres de mi pueblo, mujeres humildes de los barrios que van a mi casa, que te mandan un mensaje, que iban a la MUNI, hoy me encuentran en mi oficina, en mi casa, o un mensaje, y que acá estamos para seguir, estamos para acompañarte, para luchar por lo que aún todavía tenemos que seguir construyendo todas juntas. Creo que en esto de la política siempre decimos el ámbito de la política, siempre tenemos muchas raspideces, pero siempre encontramos buena gente. Y eso es lo que nos da, a mí me da la fortaleza. Siempre cuando tengo un problema, sé que recibo mensaje de no solamente mi ciudad, Laura siempre está atenta a todo, Rosario también, agradecerle inmensamente porque siempre están, porque saben que lo débil para lo que este mundo patriarcado somos las mujeres, pero somos fuertes y vamos todos esos caminos con tantas piedras, como somos mujeres que tenemos mucha fortaleza, vamos saltando y vamos a nuestros objetivos. Así que para todo este mensaje, no teman, el primer obstáculo que tengan, respiren hondo y sigan adelante, porque lo que quieren es que retrocedamos y no mujeres, adelante y a seguir y a continuar. Somos mujeres fuertes y resilientes, así que no hay que temer. Bueno, y también está Warley de Concordia, ahí está la compañera, que también Hola compañeras, no sé si se escucha bien. Bueno, celebro, como dijo la compañera de Gualeguaychú, estos espacios. Es un placer escucharlas, ya en otras oportunidades siempre estamos en contacto con estas charlas, y de todas las charlas siempre aprendemos algo y siempre tomo algo que para mí es muy importante. Yo creo que como jóvenes militantes crecemos mucho, aprendemos un montón, empezamos a ser más solidarias entre mujeres, y que me parece que hay que destacarlo, es lo que decían hoy ustedes, de que aprendemos a acompañar a las actividades de las demás, y todo un poquito de todas las charlas que siempre me queda y que lo rescato y lo celebro. Y bueno, también tengo una pregunta que en mi caso es para Sigrid, que la estuve escuchando, es muy atenta a las tres, y ella hablaba siempre de las leyes para que se cumplan nuestros derechos, y es con respecto a esto, ¿no? Con los derechos conquistados y con los que nos faltan conquistar, que si crees que en algún momento la balanza se va a equilibrar, si crees que la igualdad, la equidad, siempre va a necesitar una ley para que las impulse. Hola, buenas tardes, un gusto saludarte. Ojalá, yo tengo una enorme esperanza de que en algún momento
estas medidas no sean necesarias porque se haya naturalizado esta participación. Pero por ahora siguen siendo necesarias. Creo que falta muchísimo. También pensemos en ciertos datos duros que tienen que ver con la estadística. Cuando planteamos qué pasó del cupo a la paridad, claramente lo que aparece como un piso pasa a ser un techo. También hay cuestiones que tienen que ver con la interpretación. Voy a traer un ejemplo de otra provincia, de Misiones, donde nosotros lo utilizábamos al ejemplo, no sé si no lo utilicé en una actividad de Concordia, que un tribunal electoral de otra provincia había desestimado una lista porque tenía exceso de mujeres. Y acá digo también, las leyes están establecidas, tienen su letra dura, pero también deben ser interpretadas conforme a la voluntad del legislador. Y esto lo digo totalmente a título personal y insisto, no es el caso de nuestra ley de paridad, pero digo, cuando hay este tipo de medidas que son diferenciales para promover y promocionar los derechos de algunos sectores que vienen siendo relegados, la interpretación tiene que ser con esa mirada. Bienvenido sea si esa lista tenía un exceso. Pero bueno, estas son las cuestiones que pasan posteriormente también, ¿no? Por eso digo, también traigo un ejemplo de otra provincia porque me parece interesante el desafío que nosotros tenemos en adelante con la ley de paridad integral en la provincia. No tengo ninguna duda que en algún momento va a estar naturalizada la participación en términos igualitarios. Tengo muchísima expectativa con la juventud, con los jóvenes y las jóvenes, les jóvenes, que traen, y acá traigo una frase de Dora Barrancos, traen como esta irreverencia frente a lo que está dado. Cuando nosotros hablamos de roles y estereotipos o de mandatos culturales que muchas veces nos condicionan a nosotras de cómo debemos ser y cómo no debemos ser, esta cuestión adoctrinante que trae también el patriarcado, los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes traen una inconformidad con esto y son los primeros que plantean ¿por qué? Es decir, esta deconstrucción que ya traen en su ADN me parece fantástica, me parece sumamente alentadora, me parece que es un espejo donde nos tenemos que mirar en nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, los hijos de nuestras amigas, espejarnos y mirarnos también para repensarnos nosotros mismos. No tengo duda, ese es el camino que nos toca por delante, pero sin duda falta muchísimo todavía para llegar a ese momento. Bueno, quiero agradecer, Nené, muchas gracias, Sigrid, Laura, está Celeste Pérez, que se vino de Concepción del Uruguay. Para nosotros es un honor tenerte, Celeste, queríamos que estés acá porque también sos parte del instituto de esta casa del PJ. Muchísimas gracias por tu generosidad y tu gentileza. Sabemos que con esto de la pandemia está bastante resistida, pero muy bien. Entendemos y te agradecemos porque sí, se necesita de la mística. A Nancy, a Rosario, que son parte del Consejo Departamental, a Cachito, muchas gracias por darnos este espacio. Sí, pero del instituto, que soy el rector, así que muchas gracias. A Flavia, a Vanessa, a Vanina, a todas las compañeras, compañeros y a compañeros que están acá presentes. Muchas gracias a todas aquellas que estuvieron conectadas a través de mí. Muchísimas gracias. Este es un espacio, es la casa del partido, está abierto, queremos habitarlo, queremos que los jóvenes y las jóvenes lo habiten. Necesitamos empezar a trabajar, a formarnos y a capacitarnos para transformar la realidad. Como, el movimiento se identifica, generar mayor inclusión social y que todas y todas tengamos más derechos. Muchas gracias.